de Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Capítulos 8 y 9 de 9. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Capítulo 8. Guerra, 1914 a 1918. 1. Durante la guerra, el monarca trataba los asuntos superficialmente en lugar de estudiarlos a fondo, y se atrincheraba en el optimismo. El contraste entre la personalidad enérgica que trataba de asumir, y que realmente se veía obligado a asumir, y la ausencia de verdadera energía interior iba haciéndose cada vez más patente, hasta que llegó el amargo final. Por su desgracia y la de Alemania, no se pudo decir de él, como se dijera de su abuelo, que no solo fue un señor de la guerra, sino también un verdadero soldado. Freitag Loringoven, Mensen und Bilder, 276. Este juicio de un general aristócrata resume la conducta del Kaiser durante la guerra. Él fue el responsable de la elección de los jefes militares. Había entregado al buen Moltke el mando supremo de un ejército de millones de hombres, cuyo mando exigía nervios de acero y no toleraba ni ataques de pánico ni accesos de humanitarismo, cosas ambas que afligían con frecuencia a Moltke. Al mismo tiempo que el mando, le había entregado su plan personal de campaña, que ya Schlieffen aceptara sin la menor protesta. Este plan, en contradicción con el del viejo Moltke, y según manifestaciones de Waldersee, aquí reproducidas, implicaba una debilitación considerable del ejército del este a favor del occidental. Hubo un momento en que el azar estuvo a punto de transformar por completo este plan, un equívoco en Londres, según el cual Francia permanecía neutral bajo la garantía de Inglaterra, descubrió hasta a los ojos profanos la inflexible rigidez de las organizaciones militares. Al recibir, el 1 grados de agosto, esta noticia errónea, el Kaiser dijo a Moltke: en ese caso, avanzaremos sencillamente con todos nuestros efectivos hacia el este. Moltke: eso es imposible, Majestad. Un ejército de millones no se puede improvisar. Esto produciría un hacinamiento caótico de hombres en armas, sin los aprovisionamientos necesarios. El Kaiser, enérgico: el tío de usted me hubiera dado otra contestación. Moltke: es imposible avanzar de otra manera que con arreglo al plan preconcebido, con el máximo de fuerzas contra el oeste, más débilmente contra el este. A consecuencia de esta conversación, el Kaiser telegrafía al rey de Inglaterra: por motivos técnicos y con arreglo al plan preestablecido, la movilización general, ordenada por mí esta tarde, tiene que efectuarse a la vez contra el este y el oeste. Es imposible dar contraorden. Espero que Francia no se alarmará. Para suavizar esta inevitable amenaza de avance hacia la frontera, y por deseo de Bethmann, el Kaiser, sin consultar a su ayudante de campo, ordena: la 16ª división de Trier no debe ser trasladada a Luxemburgo. Moltke describe esa escena y confiesa: yo sentía como si se me fuese a saltar el corazón. De nuevo había el peligro de que, en nuestro avance, se produjese un desorden completo. Al llegar a casa me sentía completamente abatido y lloré de desesperación. En esa forma, y en un estado total de abatimiento, permanecí cruzado de brazos en mi cuarto, hasta que a las 11 de la noche recibí la orden de presentarme ante su majestad. El asunto se aclaró, había sido un error. Guerra contra Francia, avance con arreglo al plan. Pero ya no pude vencer la impresión que me produjo aquella escena. En mí se había roto algo, ya sin compostura posible. La seguridad y la confianza habían desaparecido. En esta descripción de un error que no trajo consecuencias visibles se puede aprender más que en el informe de una batalla. La lógica de la máquina aplasta a su constructor y lo esclaviza. Así, la guerra con Francia habría resultado inevitable aunque realmente hubiese podido evitarse con la garantía de Inglaterra y ambas partes hubieran deseado sinceramente la paz, lo cual estaba lejos de suceder en París, simplemente porque el artístico mecanismo de un plan de campaña no podía rectificarse, sin contar la imposibilidad de que 1 millón de soldados, separado de otro millón por una simple frontera, hubiese permanecido mucho tiempo sin que sonase un tiro y surgiera algún accidente. Al mismo tiempo aparece claramente el modo de ser del general en jefe de un ejército que, en el día más decisivo de su vida, al estallar una guerra para la que él y su ejército han venido preparándose desde hace lustros, permanece varias horas ocioso y abatido en su cuarto porque una necesidad política le descompone su plan de avance, sin valor,
por otra parte, para dimitir inmediatamente, prescindiendo de todo interés personal. A su lado, y haciendo digno pendant con él, vemos al Kaiser, que, todavía en sus años de mocedad, no vacilara en contrariar los principios fundamentales de este plan de avance, como si realmente fuera una autoridad en la ciencia guerrera, y que, no obstante, cuando llega el momento, desconoce de modo tan absoluto las leyes que rigen su máquina, hasta el punto de exigir a esta un cambio repentino, que es incapaz de efectuar. Pero he aquí que, cuando resulta que todo ha sido un error y todo queda como estaba, el general en jefe continúa abatido, no ya porque la guerra se tenga que hacer en dos frentes, sino porque durante un momento se presentó la amenaza de que no fuera más que en uno. Las lágrimas de su desesperación eran solamente por su plan, y aunque nos produzca cierta extrañeza un general prusiano que llora, no por ello dejamos de comprender sus presentimientos y temores de una autocracia que él, señor de la guerra, parece dispuesto a ejercer, lo mismo que lo hiciera él, señor de la paz. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera y a todo el que no conocía al Kaiser más que por fuera, es decir, a toda la nación, ello hubo de causar profunda sorpresa. Durante 26 años había acostumbrado a su pueblo a la regia voluntad y había intervenido en todos los sectores de la vida nacional, tratando de ejercer un gobierno personal por encima de la Constitución, y aquí que ahora, libre ya de las odiadas cámaras, con todo el organismo de la guerra dependiente exclusivamente de él y armado de un poder como nadie a la sazón tuviera en Europa, el zar y el Habsburgo eran aquel demasiado débil y este demasiado viejo, ahora, en el momento en que la autocracia es una necesidad, precisamente ahora, he aquí que a Alemania le falta el Kaiser. Con este hecho se cierra la cadena de deducciones que hemos tratado de establecer tomando como punto de partida su inutilidad física y estudiando su vida desde la cuna, pasando por su juventud de príncipe, hasta llegar a los amargos días de julio y noviembre. En el primer momento en que se exigió cierta energía, el motor de su nervioso carácter, según ya habían previsto sus íntimos, cesó de producir corriente y se paró en seco. El Kaiser, escribe Ludendorff, Kriegserinnerungen, 203, era el jefe supremo. Él conservaba el alto mando del ejército y la armada. Los primeros jefes de las fuerzas de tierra y mar estaban bajo sus órdenes. El jefe del Estado Mayor Central dirigía personalmente las operaciones, pero bajo las órdenes de su majestad y necesitando todas las resoluciones decisivas la conformidad imperial. Lo que quiere decir que el jefe del Estado Mayor no ejercía en realidad el mando. Lo mismo dice Falkenhayn, y Schwarzfeger, S. 12, de cuyos magníficos informes entresacamos las citas siguientes, repetida y enérgicamente declara que la autoridad del monarca era absoluta, así que el alcance de determinados fracasos, y aún la pérdida de la guerra, deben pesar exclusivamente sobre él. Igualmente, Hindenburg dice, aus meinem Leben, 170. Cuando había que tomar decisiones importantes, acudía yo personalmente al despacho y solicitaba hasta donde era necesario el consentimiento imperial para nuestros planes. Con esta plenitud de poderes hubiera podido realizar el Kaiser su obra maestra. Al igual que sus mejores consejeros, debía haber dedicado el día y la noche al bienestar de su ejército, que era al mismo tiempo el bienestar de su pueblo y su propio interés, reuniendo, al fin, en un haz toda la fuerza dispersa de su vida y encauzándola hacia la sola finalidad de dirigir la guerra y ser el padre de sus tropas. Pero apenas había pasado medio año, cuando ya no era sino el prisionero de su cuartel general, y a los 2 años había desaparecido en él toda facultad de decisión. Al principio, cuando, en lugar de una voluntad guerrera, sentía a su lado el ánimo débil de Moltke, todavía intentó mandar. Pero, en tiempos de Falkenhayn, su actividad disminuyó con rapidez, y, al final, no estaba ya por encima, sino por debajo de Hindenburg y Ludendorff, que le dominaban por completo, el uno con la popularidad de su nombre y el otro con su férrea voluntad. El resultado de la batalla del Marne fue, en parte, obra suya aquella debilitación del ejército del Este, ordenada por el Kaiser y no por Schlieffen, y que ya 15 años antes calificara Waldersee de peligrosa, trajo consigo la invasión de los rusos. Pidiendo socorro a grandes gritos, acudió al cuartel general el presidente de la Prusia Oriental, consiguiendo que el Kaiser, personalmente, ordenase el envío de 2 cuerpos de ejército, que repentinamente faltaron en el avance hacia el oeste y fueron causa de aquel hueco fatal en el flanco del segundo ejército.
También la segunda y más profunda causa, la insuficiente transmisión de órdenes y noticias en los días decisivos, 8 y 9 de septiembre, se debe atribuir a la situación del cuartel general, que, por orden del Kaiser, estaba en Luxemburgo y, por consiguiente, a 100 kilómetros más de distancia de lo que debería haber estado, exclusivamente por razones personales de seguridad contra las bombas de los aviadores y a pesar de que los jefes del cuartel general querían llevarlo más cerca. Entre los altos jefes se criticó abiertamente al Kaiser desde el principio de la guerra. Ya en agosto de 1904 dice Moltke que es desgarradora la falta de comprensión por el Kaiser de la gravedad de la situación, poseído de un optimismo a ultranza, al menos en apariencia, verdaderamente abominable para mí. Durante los días del Marne, el Kaiser tiene que entrar en Francia, tiene que estar con sus tropas en tierra enemiga, M. 388. Tirpitz escribe, en el primer invierno. Después de ver al Kaiser, vuelvo a mi casa realmente abatido. Habría que ver a su abuelo en su situación. Pero así es su modo de ser, no quiere tomar ninguna decisión, ni aceptar ninguna responsabilidad. Ayer por la tarde estaba muy deprimido, y la conversación se arrastraba con dificultad. El Kaiser ve victorias por todas partes, pero yo creo que esto lo hace para vencer su intranquilidad. El médico del Estado Mayor Central dice que el Kaiser desea ya traspasar la responsabilidad del mando a otra persona, pero que, llegado el momento, tropezará contra el muro que le rodea y que él mismo ha levantado con su amor propio. En marzo de 1915, la cosa está ya tan avanzada, que Tirpitz indica a uno de los generales del séquito que, para obtener la unidad de dirección, el Kaiser tendrá que entregar el mando supremo a otra persona, por ejemplo, a Hindenburg. Sus preocupaciones van en aumento, y el almirante no tarda en escribir, con decisión. Yo no veo más que un medio durante 8 semanas, o más, el Kaiser se tiene que declarar enfermo. Por lo pronto, lo primero que debe hacer es irse a Berlín. Kessel estaba también indignado con el Kaiser y opinaba que había que decidir al rey de Baviera a que indicase al Kaiser la conveniencia de declararse enfermo por algún tiempo. Si fuera posible, convendría que saliese de él mismo, con ayuda de la emperatriz. Parece como si un desastre todavía mayor fuera lo único capaz de hacerle cambiar, pero entonces sería ya demasiado tarde. Ah, si Tirpitz hubiera sido tan buen profeta con respecto a Inglaterra. Así, entre el error y el exceso de confianza, pasivo, pero sin llegar a comprender la necesidad de entregar el mando, con terror a la responsabilidad y a las miradas interrogantes que, con más ardor aún que en la paz, siente fijas en él, hombre civil hasta la médula al frente del mayor de los ejércitos, sin las virtudes, ni tampoco los vicios, del soldado, y aplastado por una tradición que llevó a sus antepasados al campo de batalla, aunque no como grandes caudillos, él ahí viviendo la vida del campamento, sin la menor afición a ella, aislado, casi inactivo y, al final, sin otro sostén que una vaga convicción religiosa de mártir a quien el mundo no comprende. Pues cuando de todos los rincones de la tierra se levanta un coro de 100 millones de voces para compararlo con Atila, cuando el mundo entero desborda de dibujos y poesías insultantes, que hasta su abrigado rincón logran asomarse, cuando los muros que le rodean parecen vacilar bajo el ímpetu de las maldiciones de todo el universo. ¿Qué de extraño tiene que tan monstruoso error respecto a sus intenciones le haga olvidar las propias faltas que pudieron dar origen a ese error, y que, sabiendo que en el fondo no tiene nada de Atila, olvide que, no obstante, en una ocasión ordenó a sus tropas que emularan a los hunos? Por primera vez frente a las tremendas consecuencias de sus gestos de eterno enfant terrible, empieza el Kaiser a aparecer como una figura trágica, pues lo que, al nacer, hizo con él la naturaleza y lo que él tuvo que ocultar durante toda una vida, obligado por la tradición marcial de su dinastía, fue obra de la fatalidad y no culpa suya. 2. Pero lo que sí es ya culpa suya es la disciplina de adulación y mentira que impusiera a cuantos le rodearan, y que, lejos de desaparecer con el peligro, no hace sino aumentar. Un testigo nada sospechoso, escribe Tirpitz, el médico del Estado Mayor Central, decía hace poco tiempo que los 3 jefes de gabinete hacían ciegamente lo que decía el Kaiser. Durante 2 años he vivido en ese ambiente y he visto cómo todos se acercan a él para hacerle creer que él es quien lo hace todo, especialmente lo bueno. Bizancio, y ahora tenemos la guerra terrible y casi todos siguen mirando hacia el Kaiser, que se halla rodeado de gentes endebles.
Al Kaiser no llegan más que las noticias de las victorias, las otras, está terminantemente prohibido comunicárselas. Por si fuera poco, le aseguran que en la India hay una sublevación gigantesca, etc. y todos gritan comillas Osana. ¿Será posible que quiera engañarse a sí mismo? El conde Sturck, representante de Conrad en el gran cuartel general alemán y con frecuencia invitado por el Kaiser, escribe. Para conservarle en este estado de ánimo se le contaban numerosas anécdotas de las trincheras, en las que el soldado alemán siempre aparecía heroico y magnífico ante el enemigo. Cuando iba a visitar las tropas, siempre se tenía buen cuidado de que recibiese la mejor impresión posible. Cuando, en marzo de 1915, Erzberger, que viene de Roma, tiene que informar al Kaiser sobre las posibilidades de que Italia entre en la guerra, el ayudante de órdenes del emperador le dice antes con energía. No traerá usted más que buenas noticias a su majestad y el libro de su bibliotecario el Kaiser en campaña, que, concebido en un espíritu de repugnante adulación, no contiene más que descripciones de viajes en automóvil, almuerzos, concesiones de cruces y medallas y otras quisicosas por el estilo, lo regala el Kaiser con su dedicatoria autógrafa al conde Czernin y a otras varias personas. No obstante, el retraimiento seguía al optimismo. Después de la caída de Amberes, Tirpitz escribe. Naturalmente, el Kaiser está de un humor de color de rosa. Lo más importante, es decir que la guarnición haya podido escapar hacia el norte, parece que es lo que menos le preocupa. No ha cambiado lo más mínimo y no se puede hablar sinceramente con él, a pesar de que yo lo he intentado más de una vez. En este estado de ánimo, trata a sus compañeros de alianza exactamente como está acostumbrado a tratar a sus cortesanos. 3 semanas después de empezar a la guerra, estando en el cuartel general alemán, deja aplastado al conde Sturck con las siguientes palabras. A ver si al final avanzáis, muchachos. Fritz, el archiduque Federico, abrirá la marcha. A este mismo representante oficial del ejército austríaco le repitió, poco tiempo después, el juicio que el más joven de sus hijos trajera del frente austríaco, en el que, después de un rápido viaje circular, criticaba de la manera más acerba a los generales y oficiales austríacos y aunque el representante austríaco se contenta con responder que el príncipe, sin duda, no ha comprendido el modo de ser de aquellos oficiales, el Kaiser se siente ofendido por la contestación. Todos estos juicios equivocados eran resultado en el Kaiser, lo mismo en la guerra que en la paz, de la falsa selección y el aliño artificioso de las noticias. La Hydra Plesen, Müller y Treutler, cuyos informes paliaban la realidad, velaba por el sueño del Kaiser. El jefe de los cazadores de Turquía quiere pedir audiencia al Kaiser, pero Plesen lo impide, pues no sería agradable para su majestad oír ahora nada referente a Turquía. Este pequeño incidente, que Tirpitz anota en marzo de 1915, habla por centenares de otros mayores, pues precisamente en aquellos días la situación, y quizás el que la guerra concluyese antes, dependía de Turquía y de la lucha en los Dardanelos, y un jefe supremo con conciencia de su deber tenía la obligación de recibir a ese oficial y someterlo a un minucioso interrogatorio, a fin de enterarse de cómo estaban las cosas hasta hacía 2 días en aquel rincón del mundo tan importante. Veamos qué es lo que hace en lugar de esto. El Kaiser, escribe Tirpitz en julio de 1915, va dibujando sobre el mapa la marcha de la guerra. Mientras tanto, la sociedad que lo rodea se va durmiendo poco a poco. Sus ocupaciones no exceden de 1 hora diaria. El ejército y el pueblo alemanes, 60 millones de hombres, están llevando a cabo lo imposible, millares de ellos caen aquen del frente por haber trabajado en exceso, decenas de millares decaen lentamente por agotamiento, y de lo que en el frente se trabajaba y se sufría sería casi un insulto hablar aquí. A pesar de lo cual, según informan todas las memorias, el Kaiser pasa generalmente la mañana paseando y jugando en el jardín al que tiene que confinarse por el innegable peligro. Después, de 12 a 1, despacho con el alto mando. Hindenburg manifiesta expresamente. La hora del despacho del mediodía era empleada muchas veces en celebrar conferencias con diversos representantes de la dirección civil del imperio, de modo que el jefe supremo del ejército, de esa hora que dedica diariamente a informarse, aún distrae una parte para la política, con objeto de terminar cuanto antes. Sobre una conferencia decisiva con el Kaiser en Ples, en agosto de 1915, y en la que se trataba de la posible entrada de los Estados Unidos en la guerra, Tirpitz informa, t. 357.
Durante la consulta no llegamos a un acuerdo, después pasamos a informar al Kaiser, pero dicho informe tuvo que ser acortado, pues por la entreabierta puerta del cuarto contiguo se veía la mesa servida para el almuerzo. En la mesa, en un comedor para unas 16 o 20 personas, el servicio era sencillo, en los años de hambre no había más que 3 platos, vino blanco o tinto y, después, cigarros y cerveza. A los invitados que no conocían por experiencia la necesidad que sufría el país, le parecía la mesa del emperador de una frugalidad extraordinaria, pero como, en realidad, siempre había vivido sobriamente, aquello no era para él sino un histrionismo más. Después de comer dormía la siesta, y seguidamente daba un paseo en automóvil, según informa Stiurk, 74. Bien sea a algún lugar pintoresco de las cercanías, para pasear un rato a pie, o para visitar algún castillo antiguo, como hay varios en las proximidades, de Charleville, o al cercano campo de batalla de Sedan, para estudiar sobre el terreno los grandes sucesos de 1870. La misión de sus familiares era el encontrar un objetivo a estas excursiones capaz de distraer agradablemente su ánimo. Después la cena, casi todas las noches con invitados, y tertulia hasta las 11. Como en esta hora de sobremesa era cuando llegaban las noticias más importantes, Hindenburg se había excusado una vez por todas de asistir a la comida, pero al Kaiser le gustaba conocer los últimos telegramas, que él mismo abría. La limitada capacidad de su mano izquierda, que, hasta cierto punto, carecía de movimiento y, lo mismo que el brazo, se hallaba atrofiada, le dificultaba la operación, pero él la resolvía cogiendo el telegrama con la mano derecha colocándolo entre los dedos de la izquierda y rasgando entonces el sobre con la derecha, que luego sacaba y desdoblaba el telegrama. En esta escena íntima está todo el símbolo de esa trágica simulación de la vida del soldado. Allá, en el frente, se derrumbaban hombres y cosas, 5 millones de alemanes luchaban para salvar a otros 55. Aquí detrás, su jefe supremo está sentado a la mesa. Después de haber matado el tiempo paseando por un antiguo campo de batalla, en el que antaño se desangrara su pueblo, y finalizada la tarea del día se siente satisfecho en medio de su círculo de bebedores, espíritus alegres, o que fingen estarlo, que le cuentan fábulas heroicas del frente, pero, no obstante, cada vez que el telégrafo lanza nuevas noticias, tiene este pobre inválido que emplear su técnica, aprendida durante toda una vida, para poder abrir el sobre con las noticias que han de reanimarle. Mientras en Bruselas las autoridades alemanas arrancan las fallebas de las puertas y los grifos de las fuentes y confiscan hasta el más mínimo pedazo de cobre, mientras millares de mujeres alemanas entran a saco en sus casas y sacrifican los utensilios más lucidos de sus cocinas, heredados a veces desde las bisabuelas, para entregarlos a las autoridades, el Kaiser hace que obreros civiles belgas le construyan en los talleres de la Dirección General de Ferrocarriles de Bruselas un vagón cuarto de baño con una bañera de cobre puro, para completar su tren imperial y es obvio que, tratándose de algo tan íntimo, ello no sería posible sin su encargo personal y expreso. Sí, realmente, hacía tiempo que había desaparecido aquella época de la cama de campaña, en la que el viejo emperador encontrara un bien ganado descanso tras tantos días ricos en trabajos y afanes y en la que, al fin, hallara el reposo eterno. El nieto, después de 30 maniobras imperiales, en las que el cuerpo de ingenieros había tenido que cuidar muy especialmente de las bañeras para él y para todos los príncipes, no pudo vivir durante la guerra más que en villas y palacios, y así se explica que el cuartel general se instalara a 200 kilómetros de la vanguardia y que se perdieran las batallas. Algunas veces, sin embargo, se acerca a su pueblo en la lucha. No sin admiración escribe Stiurk, 114. El Kaiser mismo estuvo en un punto desde el cual, con ayuda de los gemelos, pudo seguir la batalla de Soissons. Pudo apreciar los efectos de su artillería, y vio huir al enemigo y avanzar a sus valientes soldados victoriosos, teniendo luego la satisfacción de recompensarlos con sus alabanzas, así como a sus jefes, y de adornar sus pechos con la cruz de hierro. Tampoco en esto queda corto el Serenísimo, y este mismo conde que lo describe decorando sin cesar con cruces y placas, califica de infantil la alegría con que el emperador procede a cada nuevo reparto de condecoraciones. En medio de todo ello, su odio continuaba siendo Inglaterra. La manera puramente dinástica de concebir la guerra y sus causas se manifestó bien clara durante el viaje hacia el frente, en el que dio rienda suelta a su cólera, a causa de la inutilidad de sus telegramas en pro de la paz a sus dos primos, y,
Al decir esto, dio varios puñetazos en la mesa. Sturck, 20. Para él, escribe Ballin, Ulderman, 297, el caso consiste en que ha sido traicionado por sus parientes ingleses, razón por la cual tiene que continuar la guerra contra Inglaterra, hasta el tremendo final. Aún a la pacífica emperatriz la vio más tarde Ballin, con los brazos levantados y los puños cerrados, gritar. Punto. La paz con Inglaterra. Jamás. Punto. Esta concepción dinástica llegaba hasta aguardar miramientos al enemigo. Para el Kaiser era axiomático que los reyes por la gracia de Dios no se atacan entre sí, así que cuando, a pesar de este axioma, caen en Charleville las primeras bombas de un aeroplano, según cuenta Tirpitz, el Kaiser se pone furioso y exclama: ahora dejaremos a nuestros aviadores en libertad para bombardear también el palacio de Buckingham. Realmente, cree en un acuerdo tácito de los monarcas para respetarse mutuamente, manera de pensar verdaderamente curiosa. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Este sentimiento contra Inglaterra es la causa de algunas decisiones importantes. Los que durante su reinado no hubiesen discernido ese profundo sentimiento, que tanto había de influir en la política europea, no tendrán más remedio que conocerlo ahora, al ver la forma en que dirige la escuadra. Un odio ardiente, alimentado por el temor a ser engañado y atacado, quedaría pronto satisfecho con un ataque rápido, pero los celos del Kaiser ceden ante el peligro, y su íntima e inconsciente admiración por la potencia naval más fuerte del mundo considera imposible el triunfo. De un subconsciente abisal brota el deseo de aquella entente después de la guerra, a que antes se opusiera tan ahincadamente, y de ahí que no arriesgue nunca durante la guerra aquella carta que, precisamente, le atrajera la enemistad de Inglaterra, y de ahí que la escuadra no salga de sus puertos y allí está Tirpitz, su creador, que tiene que ver cómo se transforma en verdad lo que él, creyéndolo mentira, adujera como pretexto para su construcción. Efectivamente, la escuadra no era para luchar, sino simplemente una garantía de orden material para la negociación de la paz y este había de ser el castigo de Tirpitz. El embustero. Y coma pues que éste quisiera ahora lanzar en la lucha sus tripulaciones y sus torpedos, sus cañones y sus corazas, y demostrar lo que vale su arma, es cosa que nadie podría echarle en cara, ya que su profesión es la guerrera. En un principio intentó convencer al Kaiser, pero, convencido, a su vez, de la imposibilidad, desiste y se marcha. Como consecuencia de las noticias recibidas, considero conveniente, por lo menos provisionalmente, una actitud defensiva de la escuadra en alta mar, ordenó el Kaiser al almirante von Pohl, al quinto día de la movilización. Horrorizados, Pohl, Tirpitz e Ingenol se rebelan contra esta orden, pero junto al Kaiser está, como jefe de gabinete, el almirante von Müller, un cortesano que sabe de dónde sopla el viento, abstemio total, valetudinario, artista y afeminado, en resumen un nuevo Eulenburg, que aconseja la prudencia. Respecto a los ingleses, tendrán los comandantes de la flota que esperar el día con paciencia. No emprenderán ningún ataque hasta que yo lo ordene. Esto lo comunica Pohl, el 30 de agosto, como orden del Kaiser, en tanto que Moltke lo cree imposible. El 4 de septiembre. El almirante von Tirpitz comunica que no ha podido convencer al Kaiser de que desista de su orden y que el jefe de la escuadra solo debe iniciar algún ataque después de haber recibido sus órdenes. Al mismo tiempo, Tirpitz escribe: el Kaiser es el que ha puesto un freno a Ingenol. No quiere arriesgar la escuadra. Quiere reservarla hasta el invierno, o quizá para siempre. Todo marcharía bien si tuviésemos un canciller de hierro y un viejo emperador. Así hablan los palatinos. A su pasividad en el mando de la guerra terrestre, cuyos directores, planes y detalles ve a diario, busca una compensación en su propósito de dirigir la guerra marítima, a pesar de permanecer lejos de sus bases y no conocer su situación sino por informes indirectos y muy parcialmente, a través de unos cuantos telegramas y así paraliza desde lejos la acción en el mar, mientras desde cerca no sabe proporcionar el menor estímulo a la acción terrestre. La razón de ambas cosas hay que buscarla en su especial psicología, lo malo es lo tremendas que habían de ser sus consecuencias para Alemania. No quiero a nadie entre yo y mi marina, decía el Kaiser a Müller. No necesito ningún jefe supremo de la armada, para eso estoy aquí yo. Con estas repetidas negativas y con las palabras que emplea al formularlas demuestra hasta qué punto considera la marina como su obra y su propiedad particular.
En esta opinión le refuerza la camarilla aduladora, y así lo manifiesta Tirpitz entre suspiros. Para que el jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra se hiciese la ilusión de que operaba él mismo con la marina, había bastantes personas en su séquito que le pedían instrucciones detalladas hasta para las empresas de la más ínfima importancia. Con este anhelo incesante de autoridad, decide igualmente una porción de cuestiones vitales relativas a la guerra y a la nación. La proposición de Tirpitz del 14 de noviembre de bloquear a Inglaterra por medio de submarinos fue rechazada por el Kaiser, pero es muy posible que, después de la guerra, leyera el informe inglés del almirante Scott asegurando que, en aquel entonces, el bloqueo habría producido el derrumbamiento de Inglaterra en un corto plazo. En Scapa Flow no estábamos nunca seguros de si despertaríamos al día siguiente. ¿A qué punto no habría decaído el espíritu de la marina cuando, el 10 de diciembre, Ingenol, frente a una escuadra enemiga y a pesar de hallarse en condiciones favorables para el combate, se ve obligado a virar en redondo y a regresar a Wilhelmshaven? La impresión, escribe el almirante Scher, de haber dejado escapar una ocasión extraordinariamente favorable no se podía borrar, es difícil que vuelva a presentarse otra semejante, y Tirpitz dice claramente. El 16 de diciembre, Ingenol tuvo en la mano el destino de Alemania. Cuando más tarde, en el Skagerrak, el almirante Scher quiso volver a salir el segundo día, en vista de la situación favorable, el Kaiser le prohibió todo ataque. Si las opiniones del Kaiser y del almirante hubieran sido a la inversa, este habría tenido que comparecer ante un consejo de guerra. Ni siquiera cuando, por aquel entonces, Falkenhayn, acosado en Verdún por la artillería inglesa, pidió la guerra submarina como defensa, fue esta concedida por el Kaiser, poniendo con ello a Tirpitz en el caso de pedir el retiro. A pesar de lo cual, unos cuantos meses más tarde, no obstante todo lo ocurrido anteriormente, se decidió la guerra submarina, con la particularidad de que Bethmann permaneció en su puesto, en lugar de marcharse, y Tirpitz, en lugar de volver, permaneció alejado. Con este Chef-Croiser de sus consejeros se cerró la primera época de la guerra del Kaiser. En la segunda, él mismo renunció a todos sus poderes. 3. Hacia la mitad de la guerra, con la llegada de los generales Hindenburg y Ludendorff, la dirección política del imperio quedó anulada. Si el Kaiser, de acuerdo con la Constitución, hubiese aunado en sus manos ambos poderes, habría quedado estabilizado el equilibrio entre ambas fuerzas, pero como él era capaz de hablar pero no de obrar, la balanza se inclinó hacia el lado que forzosamente había de inclinarse. Ambas fuerzas, que, lo mismo que en todas las guerras, eran antagónicas, presentábanse ante el trono como ante una divinidad a la que toca decidir, pero ésta permanecía silenciosa. Otra vez se hacen visibles las razones ocultas de esta singular psicología. El temor al enemigo, que desde 1909, en que se cerrara el cerco, le dominaba, al mismo tiempo que la repugnancia a las soluciones decisivas y el temor a las revoluciones en el interior que habrían de seguir a las derrotas en el exterior, le hacían preconizar la defensiva. Pero como él, durante toda su vida, había confundido la actividad con la actitud ofensiva, mediante la cual intranquilizara tan a menudo a Europa, en la defensiva no sabe qué actitud tomar ni qué hacer, y prescinde en absoluto de toda actividad, creyendo que no se trata sino de esperar. Así, de una actitud políticamente justa, nace una pasividad absoluta, que tiene por resultado la total extinción de su influencia. El canciller y el vicecanciller, Bethmann y Elferich, que conocían los informes de Bernstorff, de los cuales se deducía que la guerra submarina sin limitaciones supondría la entrada de los Estados Unidos en la guerra y, por consiguiente, la derrota de Alemania, aprobaron, sin embargo, esta decisión, que los generales exigían a la desesperada. Lo hicieron aduciendo el mísero pretexto de todos los ambiciosos sin talento y sin escrúpulos que la patria necesitaba sus servicios, y como nadie le decía que se quedasen, ni siquiera el mismo Kaiser, tuvieron que darse a sí mismos un certificado de que sus servicios resultaban indispensables y en Ples, el 10 de enero de 1917, el canciller entregó el poder político del imperio en manos de dos generales irresponsables. El Kaiser era partidario convencido de la supremacía del soldado en tiempo de guerra. Bismarck había escrito una vez, volumen 2, capítulo 23. La fijación y limitación de los fines que se han de obtener de la guerra y el aconsejar al mando. Con respecto a los mismos es y sigue siendo primordial,
y la orden que se le dé no podrá dejar de ejercer influencia en la manera de dirigir la guerra. Ante un artículo del Frankfurter Zeitung sosteniendo los mismos razonamientos, escribe el Kaiser furioso. Esta teoría ha de ser destruida, coram publicum en la Wilhelmstraße. Durante la guerra, la política se callará hasta que la estrategia le permita hablar de nuevo. Pero el caso es que, desde que Ludendorff regía el gobierno y el pueblo, el Kaiser empezó a encontrar molestas las medidas dura que él mismo se impusiera. Ludendorff, de cuya voz de sargento se burlaba en la intimidad, se le aparecía cada vez más como su tirano, lo que realmente venía a ser. El Kaiser se refugiaba en el ambiente más suave del feldmariscal, aunque sabía que también este dependía del general. Bajo esta presión desapareció rápidamente el resto de su autoridad. Hindenburg escribe cautelosamente. En casi todas las proposiciones que le hacemos, Su Majestad se contenta con aceptar las razones que yo le expongo. No recuerdo ninguna divergencia de criterio que no quedase resuelta en estas entrevistas. El Kronprinz dice, con más claridad, Erinnerungen, 94. Durante la guerra, su modestia le llevó hasta la casi completa anulación de su persona frente a las medidas del jefe del Estado Mayor. Al mismo tiempo iba creciendo el miedo a oír cosas desagradables. Al conde Czernin, in Weltkriege, 75, que tenía que informarle de asuntos importantes, le opone en el tren real una resistencia pasiva. Me invitó a tomar el desayuno en el vagón comedor, donde, sentados como estábamos en compañía de unas 10 personas, no había posibilidad de abordar una cuestión seria. Hacía ya un buen rato que el desayuno había terminado, y el emperador no se levantaba. Tuve que rogar varias veces, y la última bastante enérgicamente, que me concediese una conversación particular, hasta que al fin se levantó, pero todavía llevó consigo a un alto empleado del Ministerio de Estado, para encontrar en este una ayuda contra los ataques que esperaba de mí. En esta escena del año 1917 aparece ya el quebrantamiento de su sistema nervioso, que precediera al de su sistema político. Cuando ya no se pudo evitar por más tiempo el encuentro del monarca con los representantes de su pueblo en lucha, todos fueron invitados, una noche de julio de 1917, en compañía de los jefes de su partido. Esa noche, Guillermo II vio, por primera vez en su vida, a un diputado socialista. Nadie, y Iber menos que nadie, habría pensado durante aquella presentación que al cabo de un año sería su sucesor. Bethmann había sido, por fin, rechazado y en el momento de la amenazadora democratización, el Parlamento por medio del coronel Bauer, había derribado al gobierno. Erzberger había reunido enseguida una mayoría para conseguir su avenencia, pero hubo de negarse en redondo a una compensación, como proponía Ludendorff. Bajo esta premisa, se iban a encontrar el pueblo y la corona. Pero, ¿cuál sería el resultado? Pues bien, dijo el Kaiser a todos los reunidos, que el Parlamento desee una paz de compensación o garantizada. Esto es excelente. Pero las garantías consisten en que nosotros quitemos al enemigo su dinero, su algodón, su petróleo y otras materias primas y las traslademos a nuestro bolsillo. Sí, no cabe duda de que es una frase magnífica. Los oyentes, escribe Erzberger, Erinnerungen, 52, veían con horror no solo que el Kaiser no estaba informado de lo que ellos querían, sino que, además, creían ver que se mofaba de ellos con sus manifestaciones. Después, el Kaiser siguió comentando sus objetivos guerreros. Dentro de 2 o 3 meses, Inglaterra quedará fuera de combate. Mis oficiales me comunican que ya no ven en alta mar ningún barco enemigo. Más tarde, desviaremos el Danubio hacia el Mar Negro, para que la comisión del Danubio se quede en seco. Ese será el merecido castigo de Rumania por su falta de fidelidad. Al final de la guerra vendrá una inteligencia con Francia, y entonces toda Europa, bajo mi dirección, empezará la verdadera guerra contra Inglaterra, la Segunda Guerra Púnica. Enseguida, un chiste sobre los pueblos balcánicos y, para terminar, comentando una victoria de la Guardia, la frase: donde la Guardia aparece, se acabó la democracia, y con esto y una carcajada dio por terminada la entrevista, cuyas consecuencias, por otra parte, había de pagar él. La consternación entre los diputados, escribe Erzberger, iba en aumento. Diputados con el pelo gris, que hasta ahora no habían querido nunca el sistema parlamentario, hablaban aquella noche abiertamente en su favor. Por otra parte, aunque faltándole toda voluntad y toda comprensión para entenderse con los representantes del pueblo, tampoco se sentía atraído hacia los dos generales,
que eran los enemigos más poderosos del Reichstag, y, en luto secreto por la caída de Bethmann, a que se viera forzado, encontrábase solitario y prisionero entre aquellas dos fuerzas. Él quería haber llamado al conde de Bernstorff, pero sus familiares le aconsejaron lo contrario, y, en cambio, Bülow, a quien los generales querían, aún ahora, después de 8 años de alejamiento, continuaba siendo para él el traidor. Así, el Kaiser, después de obtenido el permiso del alto mando, nombró canciller imperial a un funcionario insignificante y, después de la caída de este a los pocos días, obligó a aceptar el puesto al anciano conde de Ertling. La única solución, escribe Schwertfeger, páginas 88, habría sido que el Kaiser hubiese avanzado al primer plano y hubiera él mismo empuñado las riendas con energía. La marcha de los acontecimientos estaba pidiendo a voz en grito que alguien asumiese con mano enérgica el mando supremo de la nación. Pero el monarca no se encontraba en condiciones de hacerlo. Permaneció en la sombra, dejando a los jefes del ejército un ancho campo de acción, y fue perdiendo con creciente rapidez toda su influencia. No ha sido su culpa, sino su fatalidad, que el pueblo alemán, en la más difícil de sus luchas armadas, no encontrase a su cabeza a un hombre con las cualidades de Federico el Grande. A principios de 1918, según comunica el coronel Bauer, se trataba ya, en la sección de operaciones, de la prisión del Kaiser. Hasta el mismo Hindenburg, siempre leal, en un escrito del 7 de enero, le manda el siguiente ultimátum amenazador. A vuestra majestad corresponde el supremo derecho de decidir, pero vuestra majestad no ordenará que hombres honrados, que han servido fielmente a la patria y a vuestra majestad, tomen parte, con su autoridad y su nombre, en actos que, según su íntimo convencimiento, son perjudiciales para la corona y el imperio. Ruego, pues, a vuestra majestad que medite y decida. Como se trataba de la paz de Brest-Litovsk, la autoridad de Hindenburg no corría peligro, él era un feldmariscal que presentaba la cuestión, una cuestión puramente política, a un gabinete asimismo político, cuestión, por otra parte, cuya solución tocaba realmente al canciller. Este conflicto entre milicia y política lo decidió la contestación del emperador, que con ella aceptó, no solo con arreglo a la Constitución, sino también personalmente, toda la responsabilidad por los sucesos del último año de la guerra. A pesar de esto, los dos generales le obligaron, al mismo tiempo, a despedir, de la noche a la mañana, a su antiguo amigo el jefe de su casa militar, pues, según ellos, este general impedía el trabajo regular y sosegado del alto mando y con sus deseos de paz había puesto en peligro el prestigio de la corona. Pero donde el Kaiser demuestra su absoluta carencia de voluntad es en una anotación que escribe al margen de un artículo de un periódico de Berlín. El artículo decía: con la situación entre nosotros reinante ha llegado a suceder que el equilibrio entre las fuerzas militares y políticas se ha visto perturbado a tal punto, que ya no se puede ni hablar de la supremacía del Ministerio de Estado en cuestiones políticas. Junto a estas palabras, escribe el Kaiser. Porque se hace caso omiso del emperador en ambos sectores. Mil y mil de órdenes y amenazas, de palabras de cólera o ironía y de veleidades cesarias habían llenado, de su puño y letra, durante 30 años, los márgenes de actas, documentos e informes y ahora, ¡qué renunciamiento en 10 palabras! ¿No era esto ya una abdicación? Él, que había sido la viga maestra de su pueblo y hasta de Europa, él, que no se había cansado de intranquilizar al planeta, que había gritado: Regia voluntas. Aquí no hay más que un amo, y este soy yo. Él, que creía que sin su intervención no se podía tomar en el mundo decisión alguna y ante quien, para hablarle, se tenían que cuadrar los ministros rusos, él, Guillermo II, ignorado. Descartado por sus ministros y generales, obligado a despedir a sus más íntimos confidentes y rebajado a ser objeto decorativo que no sirve más que para repartir condecoraciones. Sin embargo, así era. Cuando la gran batalla de marzo en el oeste no estaba aún decidida, llevado por su hastío, concede a Hindenburg la Cruz de Hierro con rayos de oro, que no había sido concedida más que una vez en el mundo, a Blücher, como premio a su intervención en la batalla de Belle Alliance, cuando ayudó a derribar a Napoleón después de 20 años de lucha. 3 días más tarde, el ataque alemán había sido contenido. Pero hasta después de haber sacrificado millones de vidas, hasta después del último retroceso, el 8 de agosto, no reconoció el Kaiser la situación. Ya comprendo, dijo, según manifestaciones de Ludendorff, Niemann, Kaiser und Revolution, 43,
que tenemos que hacer un balance. La guerra ha de terminar. De modo que uno de los próximos días le espero a ustedes en Spa. En la reunión del 14 de agosto en Spa, en la que también tomaron parte el Kronprinz, el canciller y el nuevo secretario de Estado, Ince, se declaró necesario dar los mismos pasos que unas cuantas semanas antes había propuesto Kuhlmann, siendo por ello derribado. El Kaiser dijo, libro blanco. Preliminares del armisticio. En el interior no hay suficiente orden. Además, faltan reservas aptas. Hay que constituir una comisión de propaganda para debilitar la confianza de los enemigos en la victoria y aumentar la confianza del pueblo alemán. Prestigiosas personalidades, como Ballin, y también algunos estadistas, tienen que pronunciar fogosos discursos. Para esta comisión no hay que nombrar funcionarios públicos, sino hombres en condiciones adecuadas. Ahora, cuando hubiera podido ser útil que el soberano llevase su elocuente palabra de un extremo a otro de Alemania, a aquel pueblo que luchaba heroicamente, para inflamarle con las mismas frases con que en tiempo de paz lo había desazonado, ahora, y con 4 años de retraso, propone la organización de comisiones llamadas a levantar, a manera de grúas, la confianza del pueblo, que se va esfumando. En lugar de emplear el estilo ardiente que el año 1890 exigía a Bismarck para sus decretos, encarga ahora los enardecedores discursos a personas desconocidas, que hasta entonces despreciara. De todos modos, con este discurso empieza la nueva era. Con las acostumbradas exigencias de sumisión a los súbditos y pidiéndole nuevos sacrificios de sangre, es cierto. Pero ya elige personalidades, en lugar de funcionarios suyos, y por primera vez, en lugar de títulos y antepasados, habla de capacidades intelectuales. No se sabe realmente si es digno de desprecio o de compasión este espíritu débil e irresoluto que ahora, cuando ya se oyen chirriar las puertas que conducen a una época nueva, quiere forzar la entrada con una nueva treta. Al fin y al cabo, este antidemócrata se nos aparece como el avaro moribundo que trata de conquistar las puertas del cielo con unos cuantos donativos de importancia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el señor de la guerra cuando ve aproximarse el fin? Rápidamente, abandona el cuartel general y, cuando, día y noche, a cada momento, se suscitan las situaciones más críticas, marcha a Wilhelmshöhe, a recibir a Ballin. Cuando nadie sabe cómo arreglárselas, todos echan por delante al judío inteligente, quizás este diga la verdad al Kaiser. Este le tenía cierto afecto desde hacía tiempo, y hasta había mitigado en su honor su antisemitismo, corrigiendo en una ocasión a un cortesano, según él mismo cuenta, que se había permitido hablar mal de Ballin. ¿Cómo? ¿Ballin judío? De ninguna manera. Ballin es cristiano. Pero hoy, en lugar de una conversación íntima, como Ballin esperaba, este ve con extrañeza que en la invitación se llama a su visita. Consulta, a fin de que pueda estar presente y escuchar al nuevo jefe del gabinete. Pues todavía estos parásitos siguen ocultando el mundo a la mirada del soberano con guirnaldas de flores de papel. Según escribe Niemann, era muy difícil pintar al Kaiser una imagen verdadera de la situación sin perturbar su equilibrio mental y cuando Ballin aconsejó que se aceptara la mediación de Wilson, intervino muy hábilmente von Berg, quien manifestó, después de que se hubo marchado el Kaiser, que no era conveniente infundirle un pesimismo excesivo. El Kaiser habló de la Segunda Guerra Púnica. Le encontré muy desorientado y con ese estilo fanfarrón de que tanto le gustaba presumir en presencia de terceros. Al pobre monarca se le presenta todo en tal forma, que no alcanza a darse cuenta de la situación catastrófica. Una nación entera ha perdido la calma y tiene motivos para sentirse pesimista, pero su emperador necesita sol, aún ahora que ya se ha ocultado, y es preciso mantenerlo a cubierto del estrépito de los cañones y no hay que turbar su sosiego con verdades desagradables. Así, cuando un particular, de espíritu independiente y capaz y que posee su confianza, vine a aconsejarle la liquidación de la guerra, enseguida interviene hábilmente el cortesano y deja a su rey que hable de la Segunda Guerra Púnica, con la que sueña desde hace 4 años. Quizá tenga razón, pero cuando, el 2 de septiembre, se produce un ataque inglés con tanques, cuyas consecuencias pueden ser peligrosas, el Kaiser se conmueve de tal manera al recibir la noticia, que se pone bastante enfermo y los suyos temen que el estado de decaimiento nervioso conduzca a un total derrumbamiento corporal y espiritual. Lo mismo, exactamente, que cuando la caída de Eulenburg, pero con más importancia ahora,
pues, entre tanto, el agotamiento y la excitación nerviosa han reducido a 60 millones de personas inocentes a un estado de derrumbamiento total. Mientras, en el frente, un pueblo sostiene, con admirable espíritu de sacrificio, las últimas luchas, el Kaiser está tranquilamente en medio de un país pintoresco, lejos del tumulto donde, según informes de su ayudante, Niemann, 5. Todos los presentes se esfuerzan por distraer al Kaiser de sus ocupaciones del día, tratando de encauzar la conversación hacia temas de arte y de ciencia o cuestiones técnicas. Si el Kaiser llegaba a interesarse por alguno de aquellos temas y se animaba un poco, cosa que sucedía con frecuencia, hasta el punto de traer a cuento algún suceso de su vida, entonces pasaban las horas como en un vuelo y eran para él un verdadero reposo. Ahora, al fin de su reinado, sucede lo que sucediera durante 30 años. El Kaiser vuelve a encontrarse entre gentes de su confianza y allí, en Wilhelmshöhe, es donde se le antoja oportuno el momento para presentar a un príncipe alemán, su cuñado, como candidato para el trono de Finlandia. Después de 3 semanas de vacaciones, y ante una llamada urgente, regresa el Kaiser al cuartel general. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. En el curso de este viaje, el día 9 de septiembre, pronunció un discurso en Essen donde jamás hablara todavía, dirigido a los obreros de Krupp. En un vestíbulo amplio, y en número de unos 1500, hállanse los constantes enemigos del monarca, aquellos a quienes odiara con más fuerza aún que ellos a él, mas él era el que tenía que temerlos y no ellos a él. Allí tenemos al Kaiser, con su uniforme gris de campaña, vulnerable pero todavía ileso. La atmósfera es pesada, y allí no hay trono, sino un simple pupitre, como para un demagogo cualquiera. El Kaiser habla durante media hora. Como Coriolano. Logrará conquistar sus votos. Mis queridos amigos de la fábrica Krupp. Amigos, piensan los obreros. ¿Desde cuándo amigos? Amigos míos. ¿Quién habla entre vosotros de odio? El germano no conoce el odio. El odio no aparece más que en los pueblos que se consideran inferiores. El que conoce el carácter de los anglosajones sabe lo tenaces que son. ¿Qué dice de germanos y de sajones? Piensan los obreros, hace ya más de un año que dije. Muchachos, tened la seguridad de que esta guerra no es como las de antes. Esta es una larga lucha a vida o muerte. No nos dijo, hace 4 años para Navidad estaremos en casa, piensan los obreros. Y ahora resulta que todo lo sabía por anticipado. Vosotros habréis leído lo que hace poco tiempo ha pasado en Moscú. Los parlamentarios ingleses han intentado derribar al gobierno ultrademocrático que el pueblo ruso se había elegido, porque este gobierno, en defensa de los intereses de su patria, quería conservar la paz a su pueblo, que la pedía a voz en grito, pero el anglosajón no quiere todavía la paz. ¿Desde cuándo está Guillermo tan encantado con los comunistas? Piensan los obreros, sonriendo. Porque ahora nos estamos jugando el todo y nuestros enemigos tienen un gran respeto al ejército alemán, es por lo que intentan producir la descomposición en el interior difundiendo rumores alarmantes. Descomposición en el interior, murmuran los obreros. Eso va contra nosotros, todo el que preste oídos a esos rumores es un traidor y merece un severo castigo, lo mismo que sea un conde que un obrero. Cada uno de nosotros tiene su misión, tú con tu martillo, tú en tu torno, yo en mi trono. Bueno, piensan los obreros, y se sonríen. Ahora tenemos ya la paz con Rusia y Rumania, Serbia y Montenegro están vencidas, ya no lucharemos más que en el oeste. Y ahora, en el último momento, sería posible que Dios fuera a abandonarnos. Que Dios nos ayude, y Él os guarde, amigos míos. Silencio sepulcral. El discurso había durado media hora, pero no produjo más que irritación, críticas y risas. El ayudante y adorador del Kaiser, Niemann, escribe, como testigo, página 80. El contacto íntimo que al principio del discurso había producido, se fue perdiendo poco a poco. Las caras iban adquiriendo una expresión rígida, y cuanto más se exaltaba el Kaiser, más aparente era la frialdad. Todos teníamos la sensación de que se había dado un golpe en falso. Guillermo II ha vivido alejado de su pueblo. Los obreros presienten la frialdad de su corazón, en cambio, él apenas sí presiente la cólera de los suyos. La intranquilidad le hace volver a alejarse a los pocos días del cuartel general. Revistas, condecoraciones, Colmar, Kiel, el mar Báltico.
de pronto llega la noticia de la deserción de Bulgaria. Regreso urgente al cuartel general. Esta, 29 de septiembre. Desde el último consejo político, celebrado en este mismo cuarto, han pasado 6 semanas, y a pesar del reconocimiento del Kaiser de que se estaba llegando al fin, esas 6 preciosas semanas han sido derrochadas y no se pueden recuperar. Ya que durante 4 años se ha dilapidado el tiempo en todas partes, por lo menos había que ahorrarlo ahora al final, donde cada día cuenta tanto como al principio. Pues con cada día de aquellas 6 semanas aumentaba el número y el impulso de las jóvenes tropas de América que atacaban la fortaleza, y cada día desaparecía más la esperanza de engañar al enemigo con la presencia de un ejército en pie, y conforme el ataque iba creciendo, tenía que ir menguando el espíritu de la fortaleza. El país estaba materialmente deshecho, no era preciso ningún empujón de dentro para que se viniese a tierra. Como siempre, demasiado tarde, pero, ocultando el temblor, el Kaiser considera los primeros informes sobre la intranquilidad en el frente, redactados con arreglo a las fórmulas cortesanas. La cantidad de hombres que inútilmente se habían sacrificado en el último año luchando con la creciente resistencia en el frente, él no las sabía, de las ediciones de enero de 1918, apenas se había oído nada. Ahora se entera, bruscamente, de que algunos regimientos habían recibido con gritos de esquiroles a las tropas que iban a sustituirlos en las posiciones. Unos cuantos informes de esta índole bastaron para que su alma se oscureciera con un terror que no le había producido hasta entonces el mundo entero, armado y amenazador. A partir de este momento, y durante las 6 semanas siguientes, su mirada se halla constantemente fija en el país y en sus súbditos. La caída del zar había dado un golpe tremendo a su visión de la vida y hasta a su fe religiosa, aunque, en su interior, el hecho de haberse unido a aquella república francesa no obstante sus saludables advertencias, justificaba sobradamente dicha caída. Pero todo aquello era imposible en Alemania. No acababa el de tratar a los obreros de Krupp como a hermanos. Un par de centenares de individuos mal dirigidos no podían imponerse a 60 millones de súbditos fieles a su rey. Así debió de sentir el Kaiser, que durante aquellos 4 años no había conocido el espíritu del frente y del país sino a través de informes falseados. Sin contar que, con su modo de ser egocentrista, era incapaz de comprender los sentimientos ajenos. Sin embargo, desde lejos llegan a él los rumores. Ya iba siendo hora de ceder. El consejo de la mañana del 29 empieza con la proposición de ambos generales de pedir al enemigo el armisticio y la paz simultáneamente y, además, sin pérdida de momento, pues, cada hora de dilación aumenta el peligro. Esta decisión, que hacía imprescindible la situación en el frente y no la agitación interior ni la deserción de Bulgaria, caerá al día siguiente como una bomba sobre el pueblo, y eso y para los ministros y para el mismo emperador una completa sorpresa, según atestigua el Kronprinz. Pero esto no le aterra. Su mirada se halla fija solamente en el interior del país, y por eso ordena al secretario de Estado que le informe sobre la situación interna del país, páginas 409. Intze, que no hace más que 2 meses que está en Alemania, indica la conveniencia de aguardar al canciller, que es esperado el mismo día. El Kaiser insiste en su orden, pues a ello le incita el terror a una revolución. Intze expone lo que sabe y aconseja encauzar la revolución, preconizando, como uno de los medios para ello, la dictadura. La dictadura es una tontería, le interrumpe el Kaiser. Entonces Intze indica el segundo camino, una rápida democratización, a fin de cargar al pueblo una parte de la culpa de una paz onerosa, culpa de la cual era completamente inocente. Su Majestad oyó la exposición dominando su emoción con dignidad real y se declaró conforme con el plan expuesto. Actitud lógica al final de su carrera, el rey vencido renuncia a la concepción de su supremacía, desiste de la dictadura, que siempre trató de conseguir, precisamente en el momento en que se le presenta la ocasión, y llama al gobierno a aquellos de cuyas pretensiones tanto se riera en otro tiempo, todo ello por miedo a las masas que, según parece, se atreven a revolverse. Medio siglo antes, su abuelo se encontró en una situación análoga. ¿Y qué es lo que dijo? Yo me despido y abdico, dijo a von Bismarck Schonhausen. También era septiembre, como ahora, y en el parque de Babelsberg empezaban a amarillar las hojas, como en Spa. Tampoco el abuelo quería luchar, pero se quería ir, a pesar de no haber disfrutado del poder más que 2 años, después de haberlo esperado durante 30. El nieto,
que durante 30 años había regido con toda su voluntad, perdiendo, al final, una guerra, no pensaba, en su debilidad, más que en una retirada paso a paso, rodeado de sables y cañones, no se sentía capaz de luchar a vida o muerte, como Bismarck consiguió que hiciera su abuelo. Pero verdad es que tampoco había allí nadie que le fulminase con los rayos de unos ojos terribles emboscados bajo el espeso matorral de unas cejas. Paso a paso y hacia atrás tal era su programa. Cuando, aquella tarde, llegan Ertling, Berg y Rodern para celebrar un consejo, en el que se han de resolver los destinos del país y al que no acude el secretario de Estado. Porque nadie le invitó a que entrase con ellos, INC, S. 410, todos procuran devolverle la calma y le presentan a la firma un edicto con fecha del día siguiente en el que dice: es mi deseo que el pueblo alemán intervenga con más eficacia que hasta ahora en la determinación de los destinos de su patria. Por eso es mi voluntad que hombres que gocen de la confianza del pueblo intervengan con más amplitud en los deberes y derechos del gobierno. Este documento, publicado 2 años antes, habría llevado a una paz honrosa y habría podido salvar la dinastía. Pero, aún hoy, al Kaiser le parece prematuro, pues hora y media después llama al secretario de Estado y le dice, visiblemente aliviado: el asunto de la revolución no es tan grave, según me dice el canciller. Así, con referencia al nuevo gobierno y a la paz, todavía podemos esperar. Pasaremos un par de semanas en Spa, meditándolo. Ince le recuerda la petición de los 2 generales de un armisticio inmediato ante el temor de un derrumbamiento repentino. Su Majestad me oyó tranquilo, pero no parecía decidido a tomar una resolución, y acto seguido se dirigió hacia la puerta. En la mesa estaba el decreto redactado por la Cancillería Imperial con fecha 30. Siguiendo al Kaiser hasta la puerta, le repetí que la formación de un nuevo gobierno era una condición previa e indispensable para el armisticio y la petición de paz. El Kaiser, entonces, volvió atrás, se acercó a la mesa y firmó el decreto. Así fue fundada por el Kaiser, entre la espada y la pared, la democracia alemana. En ninguna escena de su vida aparece tan transparente su modo de ser. Durante 4 años ha durado la guerra, pero hoy sus tenaces conductores la han declarado, por primera vez, perdida y han solicitado del gobierno imperial un armisticio que no admite ni un día de demora. Durante 4 años, los súbditos, en Prusia y en toda Alemania, han solicitado tomar parte en el gobierno y durante 4 años se le ha negado, y si hoy va a ser llamado el pueblo al gobierno, no es porque esté maduro para ello, sino porque la clase gobernante está en bancarrota y todo el mundo tiene razones para creer que una Alemania democrática será capaz de conseguir más que los generales, que hasta hoy dirigieron también la política. Un gabinete socialista es condición indispensable para una petición de paz con probabilidades de éxito. Un pueblo en armas tiene que combatir durante 4 años y que resistir o morir, para, en el terrible momento final, alcanzar una punta de ese manto de púrpura que en este estado representa el poder, y el hombre que lleva el manto de púrpura tiene que conceder lo que ha venido negando durante 30 años. Veamos cómo lo hizo. El asunto de la revolución no es tan grave, con el nuevo gobierno podemos esperar, y podemos también tomarnos una quincena para meditar sobre ello. Irá a escaparse. La puerta está allí, al alcance. ¿Y quién podrá obligarle a firmar semejante decreto? Además, con esta interminable sesión, son casi las 7 y aún no se ha cambiado de ropa para la cena. Pero el secretario de Estado le corta el camino, aunque cortésmente, con resuelto, y le exhorta de nuevo y le repite las palabras desesperadas que han pronunciado los generales esta mañana y que el monarca parecía haber ya olvidado. ¿Qué hacer? El dilema es tremendo y angustioso. Pero quizás se pueda conjurar el peligro interior dejando llegar a aquella gentecilla al comedero, que, al fin y al cabo, es a lo único que aspiran, y de repente, sin pensarlo más, vuelve atrás, y deprisa, con la precipitación a que le obliga la necesidad de vestirse para la cena, firma el decreto de constitución de la Nueva Alemania. Capítulo 9. Fuga, octubre-noviembre de 1918. 1. Las 5 partes del mundo pedían la caída de un solo hombre. La guerra a él atribuida, aunque erróneamente, como hemos visto, parecía imposible que terminara sin su previa inmolación. El gran pueblo que fuera el centro de la lucha no podía esperar justicia, ni aun del más generoso de sus enemigos, mientras no se separase del hombre que con sus palabras había venido intranquilizando a Europa desde hacía 30 años.
un sistema del que aparecía como instaurador aunque en realidad fuera incapaz de sostenerlo sobre sus hombros y no hiciera otra cosa que heredarlo, tenía que terminar los mejores espíritus, tanto dentro como fuera, así lo pedían, compatriotas, aliados, neutrales y enemigos, todos unían sus voces en el coro que clamaba. Ese hombre se tiene que marchar. Ni aun aquellos estadistas que mejor conocían las diversas causas de la guerra y la participación de cada uno, pudiendo, por tanto, citar los nombres de los más culpables, se encontraban en situación de acusar ante el mundo a Iswolski, al conde de Berchtoldo a Nicholson, pues en ningún país el hombre de la calle le habría comprendido. Al Kaiser es a quien se quería ver desposeído del poder, pues este era el hombre que durante 30 años había andado por Europa haciendo sonar su sable. Nadie pedía su cabeza, ni siquiera se solicitaba su corona. Nadie exigía a Alemania, vencida, que proclamase la república, puesto que entre sus enemigos había varios reyes, ni siquiera los socialistas la pedían. Se contentaban con que entregase la corona a otra persona, quizás a un pariente, y precisamente los hombres más fieles al Kaiser, por amor a la dinastía, eran los que lo deseaban con más fuerza. En el interior del país no había, realmente, un odio decidido contra el Kaiser, paseando por una calle con el general Ludendorff, sin escolta, no habría corrido más peligro que el propio general. ¿Cómo podía echarle la culpa de la guerra a un pueblo que durante 30 años no le había conocido, y precisamente por eso le había soportado, sobre todo después de una guerra que él no había provocado ni deseado, sino, antes bien, evitado varias veces? Todo lo que él había hecho fue facilitar la guerra a los buscapleitos europeos con su actitud de insensatez durante 30 años de cesarismo malentendido. En el otoño de 1918, los alemanes, como nación, puede asegurarse que no conocían de su emperador más que la superficie. La razón, pues, y no la pasión, era la que hacía clamar a una parte del país pidiendo su abdicación, sin contar que la idea de un sacrificio por su pueblo, de una especie de martirio patriótico, halagaba el espíritu de los alemanes, siempre aficionados a los desenlaces patéticos. Tampoco hubiera sido muy difícil el conseguirlo, dos de sus amigos, Ballin y el príncipe de Baden, así lo confirman. En el fondo, el Kaiser celebraba no tener responsabilidad alguna en los duros tiempos que forzosamente tenían que venir. Después de aquella glosa al artículo de un periódico en el mes de enero y de su absoluto apartamiento de los asuntos desde hacía 2 años, era lo más probable, dada su psicología, que, a pesar de su antigua autocracia, después de haber reinado durante 30 años, y ya al borde de la 60, no tendría inconvenientes en abandonar una causa perdida, tanto más si le proporcionaba la ocasión de un gesto sensacional, capaz de conmover al mundo. El príncipe de Baden, uno de sus últimos paladines, bruscamente arrastrado por el vórtice de los acontecimientos, aceptó a la desesperada el difícil puesto de canciller. Como amigo y primo del Kaiser, debía ver que nadie como él podría preparar la escena para aquella retirada, de cuya necesidad aún tenía que convencer al Kaiser. El mismo príncipe lo arriesgaba todo, pues también él era hijo de príncipes, heredero de un trono y general, a pesar de lo cual saltó sin vacilar a la brecha pidiendo una paz, para cuya consecución únicamente podía confiar en los efectos de algún que otro discurso suyo, en los que diera pruebas de un espíritu más moderno que la mayoría de sus colegas. Por primera vez, este príncipe ponía en ejecución la frase, tantas veces cacareada, del sacrificio por la patria, y eso sin pronunciar una palabra sobre el tal sacrificio, simplemente aceptando el escabroso puesto de canciller. Próximo el hundimiento de las casas reinantes alemanas, demostró ante la historia que había, por lo menos, un príncipe capaz de empuñar el timón, en el momento de peligro, para conducir los restos del naufragio hasta el puerto de salvación. Presintiendo que la ingratitud habría de ser su única recompensa, este príncipe de la casa de Zaringen no dudaba en sacrificarse nuevamente por la casa real de Prusia. Tal otro Mirabeau. Durante 3 días combatió la proposición de los 2 generales, que querían el armisticio y la petición de paz simultáneos, después combatió durante semanas la nefasta influencia de los generales sobre el Kaiser. Con mirada certera vio las últimas probabilidades de obtener una paz razonable a cambio del sacrificio personal del Kaiser y, más tarde, del sacrificio de la dinastía. Desgraciadamente, su lealtad le impidió decir esto enseguida a su primo, a pesar de que aquellos que con él trabajaban así se lo aconsejaron.
Pero si el príncipe Max hubiese sido más independiente en su fuero interno y hubiera vencido sus sentimientos tradicionalistas por amor mismo de la tradición, habría convencido al Kaiser de su abdicación, según aseguran todos los que intervinieron durante estas semanas en los destinos de Alemania. El Kaiser, en principio, estaba tan poco deseoso de lucha como el canciller. Cuando el Kaiser, que había regresado a Berlín, se encuentra en la Cancillería con Hindenburg, pero ya sin Ludendorff, y oye asegurar a su primo que no se debe solicitar ningún armisticio antes de haber preparado políticamente al mundo con un discurso pacifista en el Reichstag, se equivoca por completo sobre los probables efectos de un telegrama personal a Wilson solicitando su apoyo, y decide así su propio destino. Con gran resolución manifestó que, en esa cuestión, no quería suscitar la menor dificultad al alto mando militar, y tomó sobre sí, en este crítico momento, toda la responsabilidad de una petición de armisticio, S. 298. A pesar de esto, el nuevo canciller siguió luchando, y hasta se atrevió al día siguiente, como primer funcionario civil del imperio, a dirigir al generalísimo 5 preguntas terminantes, exigiéndole que las respuestas se atuviesen exclusivamente a la situación militar. Hindenburg sostuvo su demanda de un inmediato armisticio. El día 3, en el Reichstag, se encargó el príncipe de lanzar al mundo la piadosa mentira de que el frente estaba intacto, atrayendo así sobre sí mismo el odio del pueblo, que supuso obraba movido tan solo por sus opiniones pacifistas y no por necesidades perentorias de la guerra. Por si fuera poco, en estas semanas de octubre, el tener que luchar con los generales, con los socialistas y con Wilson, todavía pesaba sobre él el cometido de convencer al Kaiser de que abdicase. Pero sin duda abrigaba la esperanza de lograrlo, dada la volubilidad de su carácter y su actual depresión de ánimo, y ya tenía preparado el discurso que pronunciaría en el Reichstag comunicando al pueblo el sacrificio de su emperador. Pues Wilson había escrito: si ahora tratásemos con los jefes militares y los autócratas monárquicos de Alemania, después tendríamos que seguir tratando con ellos sobre las obligaciones internacionales que adquiriese el imperio alemán. Así, Alemania no puede tratar de las condiciones de paz y tiene que rendirse a discreción. Nada se conseguirá dejando a un lado extremos tan esenciales. 25 de octubre. Capitulación o negociaciones de paz. Así se daba a entender a los alemanes que la alternativa dependía únicamente de la persona del emperador. Esto, por otra parte, ya lo sabía el gobierno desde la primera nota de Wilson del día 14, así como por comunicaciones confidenciales de todas las capitales, y solo el alto mando fue el que declaró, indignado, que seguiría combatiendo por su dignidad militar, aunque ya habían sabido, desde el 17 de septiembre, que aquellas condiciones eran impuestas por Inglaterra y los Estados Unidos. Commentare zum Waffenstillstand, número 76C y 86C. El embajador alemán en Bruselas aconsejaba la abdicación inmediata, pues, de otro modo, se haría, en contra de Wilson, el juego a los franceses e ingleses, que querían invadir Alemania, y lo mismo telegrafiaba desde Berna el embajador, apoyando su consejo en indicaciones oficiosas del gobierno federal. El príncipe Max y los suyos querían que el Kaiser, al marcharse, entregase la corona a su nieto, confiándolo a la protección del mariscal del ejército y a la de Dios, para así conservar a los socialistas en el gobierno y quitar a los espartaquistas el principal de sus argumentos. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Cada día que pasaba, los telegramas de los representantes de Alemania en el extranjero se hacían más urgentes. Según ellos, si no se obraba con toda celeridad, se comprometía la situación de Wilson frente a los chauvinistas de su propio país y de Europa. Así telegrafiaba el embajador en Berna, que recogía las opiniones de todos los países, y el día 25, el embajador prusiano en Múnich telegrafiaba en igual sentido. Pero el Kaiser, a quien quizás hubiera podido sugerirse la idea de abdicación haciéndole ver la responsabilidad amenazadora que sobre él iba a caer, había de recibir, con arreglo a su temperamento, toda presión de fuera como un ultraje, así que, al recibir la nota de Wilson, adoptó una actitud tan terca como 10 años antes, cuando los conservadores le comunicaron sus deseos de que se retirase. «¿Ve usted?», gritó, furioso, a su ayudante Niemann. «El objeto de esto es la ruina de mi dinastía y la desaparición de la monarquía». Según el informe de Niemann, al recibir la segunda nota,
La indignación del matrimonio imperial se transformó poco a poco en un profundo desprecio. Solf, el nuevo secretario de Estado, a quien el Kaiser pedía protección contra la prensa, le contestó que hacía ya bastante tiempo que se hablaba de la abdicación del Kaiser en los círculos más altos y sin ninguna reserva. Además, le recomendó que recordase los mismos días de noviembre de hacía 10 años, en que, ante una petición mucho menos clamorosa, había querido abdicar. Según él mismo cuenta en sus memorias, a pesar del planteamiento de su abdicación, no había roto sus relaciones con el gobierno, y la antigua amistad con el canciller, de la que nunca hacía mención, facilitaba los tratos oficiales. Cuando el Kaiser, al que en todos los sentidos le habían quitado el poder, permaneció esas semanas en el Palacio Nuevo, solo un sentimiento, al decir de los testigos, le gobernaba el hastío. La política la había dejado completamente a un lado. Al recibir a los nuevos ministros no habló con ellos más que de sus pueblos o ciudades natales y de los hijos que tenían en el frente. Únicamente a su primer ministro socialista le declaró en la primera entrevista: también con el señor Iber trabajaré con gusto. Yo no tengo nada contra la democracia socialista, únicamente el nombre. ¿Sabe usted? Habría que cambiarle el nombre. Paso a paso, a costa de toda dignidad, tal era su plan. Pero precisamente esa inteligencia con los burgueses, ese ceder de modo paulatino, fue lo que decidió a los generales a raptarlo. Pues fue una especie de rapto la marcha del Kaiser de Berlín el 29 de octubre. De esta decisión, tomada en secreto, no se enteró el canciller hasta el mismo día, a las 6 de la tarde, y, aunque estaba enfermo en cama, se ofreció a ir inmediatamente a Potsdam y mandó a Solf a visitar al mayordomo mayor, al príncipe Augusto Guillermo y al nuevo jefe del gabinete civil, Delbrück, pero los tres, para no verse obligados a obrar, se atrincheraron tras diversos pretextos. Aquí, el linaje del canciller fue la causa de una falta grave, pues este era el momento de detener al Kaiser, aunque fuese a la fuerza. Si iba a constituirse prisionero del cuartel general, ¿por qué no hacerlo del gobierno? La nación se habría enterado de lo uno tan poco como se enteró de lo otro. Mientras tanto, se había sugerido al Kaiser que desconfiara del punto de vista sudalemán del príncipe Máximo. Él procuró enmascarar esta desconfianza con la amarga observación de que aquí no le necesitaban, en tanto que en el frente, después de la marcha de Ludendorff, su presencia era necesaria. Una lástima, realmente. Pues la capital, que se inclinaba hacia la revolución, creyó que el Kaiser iba a buscar tropas para dirigirse contra Berlín. Otros escribían que huía, como Luis XVI. Pero, realmente, esto no fue una fuga, pues, para serlo, le faltó la decisión. Era, simplemente, la captura del generalísimo de un ejército por sus generales. Inútilmente le rogó el canciller al día siguiente que regresase a Berlín. En vista de lo cual, decidió presentarle oficialmente el documento de abdicación. Después de que un gran duque y un conde, que se habían prestado a esa misión, se arrepintieron y no la llevaron a cabo, el día 1 marca registrada de noviembre fue a Spa, por encargo del gobierno, el burgués Dreus, ministro del Interior, completamente solo. El Kaiser lo recibe en el jardín de su villa con un bastón a la Federica en la mano, y, a sus primeras palabras, le interrumpe bruscamente. No debía usted haber aceptado un encargo de esa clase, cumpliendo su juramento. El ministro. Como ministro, tengo la obligación de informar también a mi soberano de las cosas desagradables. El Kaiser. Eso no me hace falta. Estoy perfectamente informado. El ministro. Según eso, ¿debo considerar mi misión como cumplida, o debo hablar? El Kaiser. Hable usted. Este diálogo en el jardín era, para Guillermo II, algo completamente nuevo. Había creído que también esta vez vencería al enemigo con una apariencia de energía, pero aquí se encontró con un hombre enérgico, que sabía contestar. Así, sucedió lo que Eulenburg y Moltke sabían por experiencia. El emperador cedió enseguida y escuchó, aunque, a todo evento, mandó a Plesen que le siguiera, a 3 pasos de distancia y un poco a un lado, pero no muy lejos. Mientras el ministro habló, es decir, una media hora, el Kaiser se fue calmando poco a poco, luego hizo algunas preguntas, y, por último, deteniéndose, dijo: todos mis hijos me han prometido, con la mano sobre el corazón, no aceptar ninguna regencia. Como rey de Prusia y sucesor de Federico el Grande, tengo la obligación de permanecer en mi puesto.
Con estas palabras, que delataban el temor a sus propios hijos, dejó plantado al ministro y se fue. En lugar de emplear otros razonamientos, como su obligación para con el ejército, la retirada de este o la intranquilidad del pueblo, prefiere citar la tradición y se apoya en el más glorioso de sus antepasados, cuyo bastón tomara como punto de apoyo. Sin embargo, esta vez se le estropea la combinación. Aquel hombre, piensa el Kaiser, sabe sin duda más de lo que le ha dicho. Así, volviendo a acercarse a Dreus, interrumpe la conversación con los generales y le pregunta. ¿Son de temer motines armados? El ministro. Indudablemente. Su éxito dependerá de la lealtad de las tropas. A estas palabras replican los generales manifestando su confianza en las tropas. Se han mandado a Berlín 6 buenos jefes de regimiento, y, ya se sabe, donde la guardia se presenta, se acabó la democracia. Después de una violenta discusión del ministro con el general Groner, que, con gran alegría del Kaiser, ataca al gobierno, Dreus ofrece su dimisión. El Kaiser, jovial. De ninguna manera. Usted se queda. Estas explicaciones a fondo son muy sanas. ¿Quiere usted comer conmigo? Con esta cordial invitación, de la cual eximió al ministro de su inmediato viaje de regreso, acabó teatralmente una entrevista que empezara aquel tratando de inducir al Kaiser a que se fuera, por falta de confianza en él, y terminara el Kaiser haciendo oídos de mercader y quedándose. Mientras tanto, iban desertando los últimos aliados, al fin de una guerra que también empezara con la deserción de otros aliados. Todos ellos buscaban la paz por separado, polacos y alsacianos anuncian en el Reichstag su separación del imperio, el frente se va retirando diariamente, en Kiel estalla un motín porque la tropa no quiere dejarse sacrificar inútilmente en una lucha por el prestigio de la marina, en Múnich y Stuttgart piden la destitución de sus reyes, y, el día 6, los representantes alemanes son recibidos en el bosque de Compiègne por el generalísimo Foch con las despectivas palabras de ¿qué desean ustedes? El 7 exigen los socialistas la abdicación en forma de ultimátum, pasado el plazo concedido, se separarán del gobierno, esto es, se pondrán a la cabeza de la revolución. Con este comunicado a Spa, el canciller envía al mismo tiempo su dimisión al Kaiser, previniéndole contra una dictadura militar, que, si viniese, traería consigo, inevitablemente, la guerra civil. Por todos los procedimientos intenta hacer aceptable la abdicación del Kaiser primero, nuevas elecciones y una asamblea nacional, después, la abdicación, que basta ahora comprometer, y, hasta entonces, nombramiento de un regente provisional. Así, la lucha será en los colegios electorales, en lugar de en las calles, y por medio de una solución democrática se salvará la idea monárquica. Baviera y Württemberg serán aquel día, o lo más tarde al siguiente, repúblicas. Contestación desde Spa, el día 8. Su Majestad se ha negado en absoluto a aceptar las proposiciones de Su Alteza referentes a la sucesión en el trono, y, ahora como antes, sigue considerando como un deber de Vuestra Alteza el permanecer en su puesto. Al oscurecer del día 8, Consejo de Guerra en Spa entre Hindenburg, Groner y Plesen para discutir la marcha sobre Berlín. Plesen, a favor, los otros dos, en contra. Según documentos oficiales, el alto mando tenía ya el día 8 en sus manos las pruebas de algunos actos de insubordinación en ciertas unidades, que eran consideradas como las tropas más fieles y a las que se había confiado la misión de proteger las espaldas del cuartel general contra posibles ataques de los sublevados. Todos los jefes y oficiales que habían sido llamados del frente para que informasen confirman este estado de ánimo. Sin embargo, ninguno de los dos generales se atreve a decir al Kaiser la verdad. Silenciosos, reciben la orden de preparar una operación contra el interior. Diríase, realmente, un cirujano preparándose a operar un cáncer en su propia persona. De este estado de ánimo del Kaiser, que no quiere sacrificar ni su poder ni su persona y que no piensa más que en marchar contra los revolucionarios de la capital, toda la responsabilidad incumbe al feldmariscal, que le había aconsejado durante 2 años y, a última hora, lo había vuelto a traer al cuartel general. Aunque sabía que la operación contra el país era imposible, no aconsejó en contra, y, aunque todo lo daba por perdido, no apoyó la propuesta de abdicación. En este difícil conflicto de su sentimiento de general fiel al emperador, de jefe de un ejército derrotado y de alemán que no quisiera disparar contra alemanes, esperó, silencioso, todo el día,
sin comprender que el grito de auxilio del canciller era el de un hombre que se ahoga. Este último comunicó por teléfono con el Kaiser aquella misma tarde, la conversación duró 20 minutos. El príncipe Max, 9 de noviembre, página 7. La abdicación se ha hecho necesaria si queremos evitar una guerra civil, es decir, para cumplir hasta el fin la misión de paz del emperador. Si se consigue esto, el nombre de vuestra majestad será bendecido en la historia. En caso contrario, se presentará la proposición al Reichstag y será aprobada. Las tropas ya no inspiran confianza. Colonia está en manos de los consejos de obreros y soldados, en el castillo de la hija de vuestra majestad en Brunswick ondea la bandera roja, Múnich es ya república, y en Schwerin manda un consejo de soldados. Yo no veo más que dos posibilidades: abdicación, renuncia del Kronprinz al trono y regencia del nieto, o abdicación, nombramiento de un regente provisional y asamblea nacional. Esto exige la disolución del Reichstag, y me parece lo más conveniente, porque es lo que ofrece más probabilidades para la monarquía. Lo que sea tiene que ser enseguida, porque al menor derramamiento de sangre perdería toda su eficacia. Con ayuda de los socialistas se puede todavía salvar la situación en esa forma. En caso contrario, vendrá la república. El sacrificio ha de ser voluntario, para salvar el nombre de vuestra majestad ante la historia. Un hijo de príncipe habla a otro, por teléfono, del espíritu de la historia y de la política, de regimientos y de salvaciones históricas, para convencer al que escucha de que, en el último momento, renuncie al poder, que delegara en el que habla. El deseo de 60 millones de hombres habla por esa boca única que puede hablar al Kaiser con la confianza con que se habla a un pariente. En el otro extremo de la línea está sentado el emperador, pálido y mordiéndose los labios, como Eulenburg nos lo describe cuando se le presentaba la menor contrariedad, y gritando, en contestación: tonterías. Las tropas están conmigo. Mañana avanzaremos contra el país. Todavía en esta última noche de su reinado, Guillermo H. obra erróneamente, y, una vez más, por culpa de los que le rodean, educados en la fatal disciplina del halago y la adulación. Si los generales del Estado Mayor Central, escribe el príncipe Max, el día 8 de noviembre, hubiesen dicho al Kaiser la verdad sobre la situación del ejército, que no tuvieron otro remedio que comunicarle al día siguiente, estoy seguro de que el Kaiser habría firmado su renuncia al trono el día 8 por la tarde. Durante la noche, varios miembros del gobierno describen la situación por teléfono y telegrafo al alto mando. Si la abdicación no se hace pública en Berlín a la mañana siguiente, los jefes laboristas no podrán contener a los obreros en las fábricas. Pero una parte de esto no es creída en ESPA, otra parte es tomada personalmente, se atribuye al príncipe Max intenciones contra los Hohenzollern, como pretendiente al trono, y los militares se ríen de su gabinete inválido. El día 9 de noviembre, a las 10 de la mañana, el gobierno imperial recibe las siguientes noticias: el regimiento de Alejandro, la artillería de Jüterbog y hasta los cazadores de Naumburg, que, en calidad de tropas de confianza, habían sido traídas para proteger a Berlín, se han pasado a los trabajadores. En sucesivos informes telegráficos se transmiten estas noticias a ESPA, donde, en la villa imperial, uno de los teléfonos está constantemente ocupado y el otro con el auricular descolgado. Este auricular descolgado fue el último servicio erróneo de una corte obtusa a su soberano. Lentamente oscilaba este símbolo grotesco de un poder tan bien colgado, el aparato imperial se negaba a recibir las noticias de los sucesos de aquel 9 de noviembre. A la misma hora, Hindenburg, Groner, Plesen, el conde de Schulenburg, llamado urgentemente, y dos oficiales más se hallaban reunidos con el Kaiser. Objeto de la reunión: informe sobre la operación contra el país, ordenada por el Kaiser. Gran salón con vistas al jardín, chimenea con fuego de leña, en la que el Kaiser, tiritando, se apoya, en busca de calor. Uniformes ricos en cruces y condecoraciones, rigidez, seriedad, lista de regimientos. Una reunión, como 100 otras que el Kaiser ha presidido durante la guerra, la única diferencia es que, esta vez, a pesar de estar situados en el oeste, hay que volverse hacia el este. En tanto, en Berlín, los soldados que son obreros fraternizan con los obreros que mañana serán soldados. Mientras un murmullo general, más bien sordo que estridente, une a los que desde hace 4 años arrojan granadas con los que las fabrican, todos poseídos del deseo embriagador de la paz, los magnates de quienes dependieran sus vidas hasta ayer se hallan reunidos para ver la mejor manera de acabar con ellos a tiros.
Ninguno de los presentes alza la voz más que de costumbre, nadie se levanta para defender la unidad de la nación, que, después de todo lo que ha sufrido, aún tendrá que padecer y sangrar más. Nadie. Mientras tanto, allí cerca, el auricular descolgado del teléfono se balancea suavemente. El único desacuerdo se refiere a los medios de ejecución del plan. Hindenburg ruega se le dispense de exponer su opinión. Pues es para él sumamente difícil aconsejar a su emperador que desista de una empresa que su corazón acoge con alegría, pero cuya ejecución, después de madura reflexión, tiene que calificar de imposible. Menos sentimentalmente, pero en el mismo sentido, habla el general Groener. Plesen, por el contrario, lo mismo que en los tiempos de Eulenburg, es partidario de hacer fuego, y con él el conde de Schulenburg, a pesar de que, de 16 jefes de su cuerpo de ejército a quienes se ha preguntado sobre la seguridad de sus tropas, 12 han contestado negativamente y ninguno de los restantes se ha atrevido a aventurar una afirmación categórica. Schulenburg describe en líneas generales su plan de avance hacia el Rin y dice que hay que hacer creer al ejército que sus hermanos de armas de la marina han hecho causa común con los emboscados y los judíos enriquecidos en la guerra y que son ellos los que retienen los víveres y las municiones. El Kaiser, que al principio estaba por la guerra, al oír las manifestaciones de Hindenburg se siente inseguro y, con arreglo a su naturaleza, busca una componenda. Quiero ahorrar a mi patria una guerra civil, pero, después del armisticio, deseo volver pacíficamente a mi país, al frente de mi ejército. ¿Acaso no se resuelve con esto el problema? Nada de derramamiento de sangre, nada de peligros para el imperio ni para el emperador, todo queda reducido a un magnífico desfile por la puerta de Brandeburgo. Al oír esto, se levanta el general Groener, a quien aquel mismo día llamara el Kaiser. Bravo soldado, dándole una palmadita en el hombro, y no puede menos de decirle la verdad. A las órdenes de sus jefes y generales, el ejército se retirará con orden y calma hacia la patria, pero no a las órdenes de vuestra majestad. El ejército ya no está con su emperador. Terrible momento. ¿Trascenderá acaso la revolución hasta la mesa del soberano? El emperador da unos pasos hacia el general Groener. Excelencia, yo exijo esa comunicación por escrito. Por escrito quiero un parte de todos los generales jefes de cuerpo de ejército diciéndome que las tropas ya no están con su emperador. No me han jurado fidelidad ante la bandera. Groener. En una situación como esta, ese juramento es una mera ficción. Cuando se ve obligado a reconocer la verdad de esta frase, en el corazón del Kaiser se viene abajo el mundo. Durante 30 años ha tratado de fortificar a ese ejército que ha de ser su protección. Y he aquí que en 30 días se ha deshecho. De abdicación no se habla ni una palabra en esta reunión, a pesar de ser la condición previa para el armisticio. Se interrumpe la sesión porque las comunicaciones telegráficas de Berlín se van amontonando en el despacho del mariscal. Las preguntas hechas a 3 jefes de cuerpo de ejército tienen por resultado la negativa esperada. Un coronel se lo comunica al Kaiser. Al mismo tiempo, el gobernador militar de Berlín envía el siguiente parte. Todo el mundo se ha pasado a la revolución, no dispongo de tropas. Son las 11 de la mañana y allí está el emperador, entre las noticias de Berlín, que se amontonan, y la fría negativa de sus militares. La hora 100 veces temida y otras tantas alejada a fuerza de retórica ha llegado. Al soberano, en su altura vertiginosa, ya no le protege guerrero alguno contra sus súbditos sublevados. No se diría que flota en la atmósfera el espectro de Bismarck. Fue su última advertencia al emperador, ahora hará, justamente, 20 años. Mientras vuestra majestad tenga ese cuerpo de oficiales, se lo podrá permitir todo, en caso contrario, será muy distinto. Era de sobremesa y ante unas copas de champán, después, ya no volvieron a verse otra vez y ahora, en este último momento, sin gloria y sin honor, decide por fin el Kaiser rendir las armas a discreción. Su majestad se ha sentido profundamente impresionado por esta notificación y parece decidido a sacrificar su persona para evitar la guerra civil. Pero el conde de Schulenburg quiere salvar la monarquía a su manera, y se le ocurre la desdichada idea de que el monarca debe abdicar como emperador de Alemania, pero no como rey de Prusia, y como Hindenburg y el Kronprinz, que acaban de llegar, apoyan esta proposición, el Kaiser la acepta, sin comprender que no le ha de salvar ni como emperador ni como rey, pensando como jugador que cree que con la última postura podrá recuperar todo lo perdido.
El canciller llama nuevamente desde Berlín para comunicar su dimisión forzosa y la pérdida de la monarquía si la abdicación no se hace pública inmediatamente en la capital. El Kaiser ordena a Intze que conteste comunicando su abdicación. Pero de nuevo interviene Schulenburg, aconsejando se medite bien la fórmula de este trance difícil antes de que lo firme su majestad. Mientras tanto, en Berlín aumenta el movimiento, en la Wilhelmstraße, nadie sabe si la muchedumbre avanzará hasta allí con ametralladoras al cabo de 10 minutos. Nuevos gritos pidiendo socorro a Spa. Es cuestión de minutos. Contestación de Schulenburg. Una decisión tan importante no se puede tomar en unos minutos. Su majestad está decidido, en este momento la está formulando por escrito, y dentro de media hora la comunicará el gobierno. Pero el conde no dice ni una palabra de su proyecto de descomponer la abdicación en dos. De semejante abdicación como emperador, pero no como rey de Prusia, escribe el príncipe Max, no se dijo ni una palabra ni en la conversación telefónica del 9 de noviembre ni antes. Ni nadie, en Berlín, podía pensar en semejante disolución de la confederación que, con arreglo a la Constitución, se habría producido de haber abdicado el Kaiser en esa forma, sin contar que no era del Kaiser de quien todo el mundo quería verse libre, sino de Guillermo II. El canciller aguarda en su casa, con el resto de su gabinete, que llegue la fórmula, los ministros socialistas se han retirado, para ponerse al frente de las masas. De un momento a otro proclamarán la república en Unter den Linden. Pero la abdicación no llega, a 3 generales, un ministro y un emperador le resulta muy difícil redactar esas pocas frases y he aquí que el canciller se ve ante el dilema de dejar triunfar a la plebe o de formular él mismo la abdicación, cuyo decidido propósito le ha sido comunicado por teléfono, a fin de poder publicarla a tiempo de que produzca el efecto deseado, la salvación de la dinastía. Entonces hace lo que considera su deber como canciller, como príncipe y como amigo, formula como cosa decidida la abdicación de su soberano, cuya intención le ha sido comunicada oficialmente, y no excede realmente en sus derechos más que al comunicar simultáneamente la renuncia del Kronprinz al trono. El emperador y rey ha decidido renunciar al trono. El canciller imperial permanecerá en su puesto tan solo el tiempo necesario para arreglar las cuestiones relacionadas con la abdicación y establecimiento de una regencia. Tiene la intención de proponer al regente el nombramiento del diputado Iber para el puesto de canciller imperial y un proyecto de ley para las elecciones generales a una Asamblea Nacional Constituyente, a la que correspondería fijar definitivamente la futura forma de gobierno del pueblo alemán. Pero esta comunicación del príncipe Max ya no podía ser útil a la dinastía, llegaba con 4 semanas, con 4 días, quizás solo con 4 horas de retraso. Únicamente a uno había hecho el príncipe Max un gran servicio al emperador. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Cuando todos le abandonaban, fue el canciller el único que le apoyó, en él había encontrado, por fin, el Kaiser la víctima propiciatoria que necesitaba para todos sus errores. El príncipe Max procuró al Kaiser el atardecer tranquilo de su vida. Pero apenas leyó el decreto, cuando, en su desmayo, revivió un momento, con fuerzas para luchar. Traición. Traición indecorosa e indignante, grita, furioso, Niemann, página 140. Luego. Llena, febril y apresuradamente, un montón de telegramas comunicando al mundo su protesta. Los impresos de telegramas no le han abandonado, por lo menos, son sus últimos fieles. En todos ellos declara que sigue siendo rey de Prusia. El almirante Scheer y el contraalmirante Lebezow atestiguan la veracidad de esta escena, cuya ironía huelga comentar. Sud. Monats, 24 de mayo. Ante el Kaiser se hallaba el mariscal en pie, un poco a un lado, los generales Groner y Marshall. Al entrar nosotros en el cuarto, el Kaiser dijo: comillas, señor mariscal, haga usted el favor de repetir al almirante Scheer lo que acaba usted de decirme. Hindenburg. El ejército ya no tiene disciplina, las tropas ya no están con su majestad. Ya no hay ningún regimiento fiel. Plugiera a Dios que fuese de otra manera. El Kaiser. Si las cosas son como las describe el mariscal, yo no me puedo dejar arrastrar. No me queda otro remedio que abdicar como emperador. Aunque continúo siendo rey de Prusia. Pero para que los señores sepan cómo he sido servido por el canciller, el príncipe Max ha proclamado esta mañana mi abdicación como emperador y como rey, sin mi conocimiento ni mi autorización. Así me ha servido mi último canciller. Scheer.
Las consecuencias para la Marina, si se queda sin su jefe supremo, son incalculables. El Kaiser, sombrío. Yo no tengo ya Marina. Apretón de manos a todos y salida de la habitación, pero, de marcharse, ni una palabra. El fin lógico de esta escena, tan confusa como patética, con su histórico final, debió ser un tiro entre bastidores o una salida al frente, donde durante estos días, entre el 9 y el 11, continúan los soldados muriendo a centenares. Delbrück acudió corriendo para morir junto a su soberano. Numerosos hidalgos de Pomerania comunicaron aquel día análogas intenciones a la emperatriz, y Solf creía ya desde hacía varios días que ese era el plan del emperador. Más tarde, el Kaiser, en conversación con Niemann, trata de justificarse, diciendo que eso hubiera sido tentar a Dios y que, moralmente, condena el suicidio, y estas, por lo menos, son razones privadas, que a nadie importan ni tiene nadie derecho a criticar, pero no así su segundo argumento de punto. ¿Qué utilidad tendría la representación de ese papel heroico? Ya no vivimos en los tiempos en que el caudillo imperial, con la espada en la diestra, conducía a sus triarios al campo de matanza. Es posible que esa sea la misma boca que durante tantos años ha alardeado de esa lucha con la espada en la diestra. La que había prometido desempeñar ese papel heroico en lo futuro. La que lo ha exigido durante 4 años a sus súbditos, muertos a cientos de mil en el campo de batalla. Y no invocaba, todavía no a mucho, a su antepasado Federico el Grande. Este llevaba siempre consigo un veneno activísimo. Todos sus súbditos estaban en libertad de preferir la vida a una muerte heroica, pero no él, no en aquel día. Aquel 9 de noviembre, Guillermo II no estaba en libertad de elegir. Ante la realidad, no sabe qué hacer. Una salida desgraciada o la muerte tal era la alternativa. Mientras Hindenburg y Intze le previenen contra los peligros que le amenazan del lado del ejército, él se aferra a la idea de un batallón de ataque, que le dicen es fiel todavía, y habla de formar un batallón de oficiales. Quiero luchar hasta el final, dijo al anochecer, y si unos cuantos continúan siéndome fieles, lucharemos hasta que nos maten a todos, y lo mismo que ha visto hacer en el teatro, manda traer a su villa armas y municiones, como si quisiera fortificarse en ella. Al recibir noticias de la emperatriz, dice. Punto. Mi mujer se queda y a mí me quieren convencer de que me marcha a Holanda. Nunca. Eso sería como si un capitán abandonase el barco que se hunde. Niemann, página 143. De pronto, mientras está reuniendo provisiones en su fortaleza, ve el tren real, o se acuerda de él. No le ha llevado por todas las tierras del mundo como un caballo obediente. Allí cerca está, reluciente, pintado de blanco y oro, lavado, engrasado, provisto de carbón, con sus elásticos muelles silenciosos, siempre a punto la verdadera patria del Kaiser, en suma. Solo en el continuo movimiento de los viajes le ha sido la vida agradable y de pronto lo abandona todo y se va a dormir al tren, diciendo a Intze que, al día siguiente, se marchará a Holanda. A las 9 comunica a Hindenburg desde el tren que está decidido a no marcharse, y lo mismo manda comunicar al Kronprinz, a quien dice, además, que tiene que hablar con él a la mañana siguiente. Cuando Niemann, a quien Plesen ha llamado ante un posible viaje aquel mismo día, acude al tren con su equipaje. Como halla a su emperador. En el tren real encuentro al Kaiser, rodeado de su séquito y ya sentado a la mesa. Yo había temido que la excitación de las últimas horas hubiera producido en él un estado de letargia. Pero no es ese el caso, y me lanza una mirada llena de energía y decisión. Me dicen que el Kaiser se ha negado terminantemente a seguir el consejo de pasar a Holanda. A esta hora, o, mejor dicho, desde hace 24 horas, todo el séquito sabe que acabará por huir. Cuando, a las 10 de la noche, Grunau, por orden del feldmariscal y apoyado por Plesen y Marshall, le ruega que salga enseguida para Holanda, el Kaiser, después de meditarlo unos instantes, da su conformidad. Pero, para demostrar hasta última hora que él es el amo y para que no le puedan acusar de miedo a la muerte, encuentra la fórmula. Si no hay más remedio, me iré. Pero no antes de mañana por la mañana. ¿Qué otra cosa podía aconsejar el feldmariscal, ahora que todo había terminado? Tras de su indigna retirada, paso a paso, del poder, ya no le quedaba más que el estrecho callejón de la huida. Pero no despertará a última hora el espíritu del uniforme que desde hace 50 años lleva sobre el cuerpo. No resucitará el espíritu guerrero y caballeresco de sus antepasados, los Hohenzollern.
Después de tantos millares de discursos. ¿Por qué no el último ahora? 10 palabras a los oficiales que le rodean. Al frente. A la batalla, y, con un hurra, se habría formado alrededor de él una muralla humana, un príncipe en armas habría honrado a los muertos y salvado a los supervivientes. Pero él no hizo sino tomar un pliego de papel y una pluma, para escribir a su hijo. Querido hijo, y en términos llanos y áridos le comunica su decisión de marcharse. Únicamente al llegar al final se acuerda de que la escena es histórica, y, antes de estampar su firma, escribe. Tu padre, víctima del destino. Cuando, a la mañana siguiente, el Kronprinz va a buscar a su padre, este ha desaparecido. Nadie detuvo al Kaiser cuando abandonó su país. Este es el más triste de todos los epílogos. En un amanecer gris, con unos cuantos servidores fieles, había marchado en automóvil hacia el oeste, no había tiempo para hacer preparativos, y el utilizar el telégrafo hubiera sido peligroso, estando como estaba vigilado y aquí como, en realidad, esta fue la primera y última escapatoria de su vida. La frontera no está lejos. Los autos se detienen. El centinela de la frontera, con uniforme holandés, niega la entrada a unos oficiales. Llamado el oficial de guardia, este cree soñar en un principio, pero inmediatamente se acuerda de sus instrucciones. Conferencia telefónica con la Haya. Provisionalmente, lleva a los señores a una caseta de paredes metálicas. Pero hasta que la reina y sus ministros se ponen de acuerdo en la Haya pasan 6 horas. Hasta entonces, el Kaiser jamás ha esperado ni 6 minutos. A lo sumo, alguna vez el tren de algún augusto invitado se ha retrasado unos instantes, o una orden en las maniobras no ha llegado al minuto. Pero ahora tiene que aguardar durante 6 horas, prisionero en aquella especie de jaula, y, aunque tiene mucho que expiar, allí deja el peregrino parte de su carga de pecados. La ventana del cuarto mira hacia el este, a poca distancia se ve el poste fronterizo con los colores holandeses, un par de metros más allá hay otro poste con los colores negro, blanco y rojo de Alemania. El Kaiser contempla el poste y, al mismo tiempo, mira hacia atrás, hacia su país y hacia su vida. Allí, detrás de aquel poste, gime un gran pueblo. Allí están los alemanes, emperador Guillermo, a quienes tú registe durante tanto tiempo. Pacíficos y fuertes, ricos en pensamientos y en música tal fueron siempre, y tal continúan siendo en lo más íntimo de su ser. Pero sobre ellos se arrojó un velo resplandeciente de ilusión, sus ojos se vieron deslumbrados por el oro y las piedras preciosas, aprendieron la ambición y los celos, la ambición del predominio, los celos de otros pueblos, aquellos 30 años le han apartado, desorientados y jadeantes, de su camino. Demasiado rápidamente han ido pareciéndose a su emperador mozo, sin duda le quisieron demasiado, y así se han ido empujando el uno al otro, hasta llegar al trágico fin. La adulación circundaba el trono de su emperador, y todos querían su parte del botín. Pero he aquí que ahora tiene que pagar su ligereza, y su fatuidad, que concitó a toda Europa en contra de él. Ahora el país gime. Más de 1 millón de sus hijos, la mitad de su juventud, cayeron y se pudren en tierra extranjera. Mira cómo lloran las madres. Escucha las maldiciones de los padres. Y contempla a ese pobre pueblo hambriento y valeroso temblar bajo el látigo del vencedor. Son estos los días de gloria que tú prometiste a tu pueblo. ¿Cuál de tus promesas has cumplido? Aunque la naturaleza y la educación te deformaran. ¿Qué has hecho, con tus muchos dones, en ese festival que hiciste de la vida? Al servicio de tus frases, de tus vanidades, de tus caprichos, ese pueblo fuerte se extravió, y, cuando una vez quiso advertirte, tú te burlaste de él. Después de 4 años de ocio, de 4 años de sacrificio para todos menos para ti, tú has rehusado a tu pueblo el último servicio, el único que habría podido salvarte a los ojos de la historia, y solo por salvar una vida ya sin honor quebrantaste el juramento de soldado que hiciste a tu pueblo y que a millones de hombres te esforzaste en presentar como sagrado. Y ahora, en el momento de mayor peligro, lo abandonas todo mujer, hijos y súbditos. En el frenesí de tu miedo, manchas para siempre el honor de tus antepasados. Tu país se hunde en el caos, y, mientras millones de hombres tienen que hacer frente al hambre y a la esclavitud, un hombre, el que los representa a todos, se mete en un rápido automóvil, para ir, al otro lado de la frontera, a gozar del bienestar de la vida en una tierra pacífica. Al fin. Saludando, entra el oficial holandés en el cuarto. Los señores pueden pasar. Con el corazón de plomo,
Sube el emperador al coche, y hoy hasta se le olvida disimular el brazo tullido bajo la pelerina. Delante va sentado un soldado holandés, escoltando al augusto prisionero. El motor zumba, y el automóvil se adentra en el país extranjero, del que ya no se toma a la patria. Cada vez más débiles, pronto deja de oír el emperador los gemidos de su pueblo. De Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Fin del capítulo 8 y 9. Fin de la obra. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com